nombre es Angelina Rojas Albarracín del programa de Fonoaudiología y este es un video para la materia TICS. Voy a responder las tres preguntas correspondientes. La primera es ¿en qué consiste la identidad digital? La identidad digital parte de la identidad individual, es decir, mi nombre, número de teléfono, lugar de residencia, universidad y carrera universitaria. Esto pasa a ser de dominio de la identidad digital una vez yo lo haga público en mis diferentes redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, WhatsApp o Twitter, o de las diferentes que existan. También pasa con las empresas cuando necesitan generar más consumidores o cuando quieren adquirir más socios, entonces filtran su información y dan la casualidad que puede ser una empresa de libros que son de mi preferencia o de mi gusto, entonces voy a estar interesada en la empresa y me voy a convertir en una consumidora o tal vez en una socia de esa empresa. La segunda pregunta es ¿a qué se le denomina ciclo de vida de la identidad digital? Entonces el ciclo de vida va en 5 fases. Esas 5 fases son la primera, que es la provisión o creación de la empresa, qué voy a vender y a qué público se lo voy a vender. La segunda es la propagación, cómo voy a propagar o cómo voy a hacer que la información de mi empresa llegue a diferentes personas. Entonces esto pasa mucho como por decirlo en anuncios de Instagram, cuando estamos viendo en el feed de Instagram información y aparecen anuncios de ropa, de zapatos o de marketing o de cualquier otra empresa. La tercera es el uso. Entonces, una vez yo propague la información, también es importante determinar que las personas a las que yo les vaya a vender mi producto sí les sirva y sí estén haciendo uso pues del producto que yo les estoy vendiendo. La cuarta es el mantenimiento. Entonces, cada vez generar e innovar respecto a mi empresa. Y la última, dado el caso que el modo digital no nos funcione, es la eliminación como tal de la cuenta o de la empresa o ya sea del modo de uso digital. La tercera pregunta es ¿cuáles son los elementos que se deben gestionar en la construcción de identidad digital y en qué consisten? Hay que tener en cuenta que esto se genera para el control y la transparencia de los datos que nosotros generamos en las redes sociales o como tal en toda la web. Y esto también va en 5 fases. La primera es la privacidad de los datos. Hace unos meses se generó una polémica porque WhatsApp decía que iba a hacer uso de nuestros datos privados y de nuestras conversaciones. Entonces la empresa tiene que garantizar la privacidad de los datos que nosotros les brindamos o de lo que nosotros generamos dentro de nuestros perfiles o correos electrónicos. La segunda es la seguridad de los datos. Muchas veces escuchamos que la página de Instagram se cayó, que la página de WhatsApp se cayó porque entró un virus, porque hubo un corto, porque se hackeó el software. Entonces lo que pasa aquí es que deben garantizar como tal la seguridad de los datos, que a pesar de que hayan estos errores o estos percances, los datos no sean públicos, no sean de dominio público, sino simplemente se manejen dentro de la misma empresa a la que se le comprometieron los datos. El tercero es la transparencia de los datos, entonces es tener en cuenta yo qué datos generé a la empresa. Por decirlo, nosotros cuando generamos un registro en Facebook nos piden ciertos datos y cuando vamos a generar un registro en otras redes sociales nos pregunta si lo queremos vincular con Facebook directamente. O también pasa en muchos juegos como Free Fire, Call of Duty. Entonces nosotros le damos a aceptar porque ya sabemos qué datos son los que generamos en Facebook y sabemos que son los mismos datos que van a estar en nuestras siguientes redes sociales. El cuarto es la portabilidad de los datos, que esto pues, se puede llevar a cabo de dos maneras. El ejemplo más grande de esto se puede llevar a cabo en los almacenes de cadena como Éxito, Jumbo, Metro. Entonces nos preguntan si acumulamos puntos. Entonces cuando nosotros respondemos que sí, nos piden el número de cédula y la factura se genera a un número de cédula y los puntos se acumulan a un número de cédula y a una persona determinada. Pero por el contrario, cuando nosotros decimos no, todos estos son unos datos estandarizados que se generan a una misma cuenta y no a una persona como tal. Y por último, la economía de los datos. Esto tiene que ver con la remuneración de los datos que se da cuando nosotros nos registramos, por ejemplo, en páginas de trabajo como CompuTrabajo, Mi Trabajo, Trabajo Ya. Entonces nosotros cuando conseguimos trabajo a través de esas plataformas o cuando nos volvemos consumidores de una plataforma en especial, a eso se refiere una remuneración como tal de nuestros datos o de nuestra identidad digital.